Bueno, este es el domingo. También les recomiendo que el domingo vengamos preparados porque vamos a tomar la comunión, o sea, la cena del Señor. Véngase listo para participar y para gozarnos en la presencia del Señor. Amén. Amén, hermanos. No sé si el frío de estos días nos tiene así un poco tímidos, pero estamos viendo la mano del Señor durante estos días que venimos a las 5 de la mañana y luego seguimos en el resto. El Señor nos está bendiciendo mucho. Quiero que abra sus Biblias en Números capítulo 13 y 14 y quiero hablarles hoy, hermanos, un poco, ojalá que no se nos alcance el tiempo y podamos meditar en la palabra del Señor con libertad. Y ustedes me van a ayudar estando todos atentos. Números capítulo 13 y 14. Usted sabe que es uno de los acontecimientos más tristes del pueblo de Israel. Era el momento de la conquista, era el momento de poseer las promesas del Señor, de tomar posesión de la tierra. Una gran oportunidad, pero tremenda oportunidad. Usted sabe que las oportunidades no vuelven. Hay unas que ya no vuelven y por eso se tiene que aprovechar en el momento en que vienen. Dice que el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Y aquí, esta oportunidad perdida, la lloraron y lamentablemente perdieron esa gran oportunidad. ¿Sabe? Hay mucha gente que ha perdido grandes oportunidades que no vuelven a venir y viven el resto de la vida lamentando que no pudieron hacer lo que un día se les dio oportunidad para hacerlo. Muy bien. Números capítulo 13 y 14, pero vamos a utilizar, hermano, esa porción la vamos a utilizar también para nosotros hoy en día, porque Israel es la iglesia del Antiguo Testamento y nosotros somos la iglesia del Nuevo, o sea, la iglesia de Cristo. La iglesia del Antiguo Testamento es la esposa de Dios y Dios tiene trato con el pueblo de Israel, pero la iglesia en el Nuevo Testamento es la esposa de Cristo. Muy bien. Dios desea que la iglesia entre a conocer lo que le tiene preparado. ¿Cuántos saben que el más interesado de que nosotros conozcamos lo que Él nos tiene preparado es Él? Más que nosotros es Dios. Dios quiere que usted conozca todo lo que tiene la vida eterna. Dios quiere que usted conozca todo lo que consiste tener a Jesucristo. La Biblia habla de la plenitud de Cristo. Y la plenitud de Cristo es la estatura del varón perfecto, no solamente en cuanto a lo que vemos, sino en cuanto a la capacidad de hacer. Él dijo cuando ya resucitó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y nos envió. Nadie va a enviar a que hagamos algo si antes no nos capacita, no nos prepara, no nos da las herramientas para funcionar bien. Aquí en el capítulo 13, según dice ahí, Dios le dijo a Moisés, pero ahí es que las autoridades están bien definidas. Dios le dijo a Moisés que enviara a los príncipes, pero personas importantes de liderazgo del pueblo de Israel, para que fueran a reconocer la tierra. Gloria al Señor. Esta gente tenía que ser creíble en su testimonio. ¿Por qué? Porque de lo que ellos dieran, el pueblo iba a creer. El pueblo se iba a gozar de lo bueno que ellos trajeran, del testimonio que ellos dieran, de los frutos que ellos mostraran. Y esto es importante porque la Biblia nos menciona que por los frutos los vamos a conocer. Y todo líder debe tener eso precisamente. Pero entonces los preparados, los del mismo pueblo también lo escogieron y fueron enviados. Llevaban las recomendaciones de lo que tenían que hacer y se llevaron 40 días para reconocer aquello, a modo de que no dieran un informe ligero, un informe a grosso modo, sino que se llevara su tiempo y se dieran cuenta que lo que Dios les había prometido es cierto. De hecho, así fue. Bueno, grandeza significa servicio máximo.
quiere decir, no es solamente de servir y así todo a medias, no, es un servicio con excelencia, donde se dispone todo lo que Dios nos quiere dar y todo lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. ¿Me comprende, hermano? ¿Me comprende, hermano? No solamente, hermanos, debe haber lo que Dios nos da, sino también importa mucho lo que usted quiere. Si usted no quiere, puede tener mucho de Dios y no lo va a dar. Hay cuánta gente que tiene mucho de Dios, pero no quiere. Dios los ha llamado, los ha preparado, tienen testimonio de que Dios los ha bendecido, pero no quieren. Usted sabe que si no se quiere, pues no se puede, porque querer es poder. Ahora, y esto se encuentra en la oportunidad y la elección. La oportunidad es la bendición de Dios, los recursos que Dios nos da. Y luego, hermano, la elección, yo elijo. Dios me da esto, sí, yo lo quiero, pero esto implica que yo haga tal cosa, amén, yo estoy dispuesto. Dios no nos va a obligar a hacer cosas que no queremos hacer. Entonces, cuando a mí me muestran todo lo que hay para aquellos que sirven fielmente al Señor, yo lo quiero. Entonces me apunto. Eso implica que con toda mi voluntad yo estoy diciendo presente. Ahora, voy a tener dificultades. Quizás el grupo no me va a respaldar totalmente. Voy a tener críticos, voy a tener unos que me apoyan, pero igual, no dependo de eso, dependo del llamamiento de Dios, dependo de la visión que Dios me dio para lo que tengo que hacer. Pero yo elegí, ni este, ni aquel, ni el otro me deben desmotivar. No hay excusa. Me pueden decir muchas cosas, pero yo al que le tengo que creer es al que me comisionó, al que me envió. Amén, hermanos. Bueno, la iglesia del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad y falló. ¿Por qué falló? Porque falló en esto. Claro, después la poseyeron, pero no ellos, fueron otros. Y qué triste que sean otros los que posean lo que a mí se me destinó. Imagínense que me hayan dejado una gran cuenta bancaria y yo no me di cuenta en toda la vida, sino que hasta que fueron mis hijos los que lo disfrutaron. Y yo todo el tiempo viví como pobre teniendo una gran cuenta. Esto es como esto que les pasó a ellos. Ellos tuvieron la oportunidad y fallaron. Hermanos, ¿cuántos aquí han dejado ir oportunidades? Sí. Todos hemos dejado ir más de alguna oportunidad. Y hoy nos lamentamos. Yo de una de las cosas que me lamento porque sí me lamento, es que tuve la oportunidad de estudiar y no quise, no me dio la gana. Claro que hoy Dios me ha bendecido, pero no en el tiempo como yo hubiera querido tener toda mi carrera normal. ¿Me entiende? Así tal vez usted tendrá algo que contar, algo que tiene en su récord negativo, una página que quisiera arrancar de su libro de historia. No quisiera ni leerla. Bueno, pero regresemos acá. Dios los había llevado en ese momento, los sacó de Egipto, los llevó por el Mar Rojo, les dio un éxodo, les prometió una nueva tierra. Sin embargo, a punto de la grandeza, dejaron de creer en Dios y esforzarse y avanzar. Porque, mire, Dios estaba interesado en que ellos tomaran la tierra y se dieran cuenta. De hecho, por eso la fueron a ver, para que no fueran a poseer algo que no sabían ni qué tenía. Ellos debían conocer qué era lo que había allá y se dieron cuenta que Dios no miente. Ahora, el problema está en que fracasaron. No quisieron, ellos tenían que avanzar y tenían que creerle a Dios y tenían que confiar, hermano, en que Dios se las daba. Oiga, cuando Dios dice que da algo, hay que creer y hay que buscarlo. ¿Alguna vez a usted le han dado una palabra profética? ¿Y ya tuvo lo que le prometieron?
O todavía está esperando el tiempo de los tiempos, que pasen los tiempos, para que al fin se cumpla lo que a usted le prometieron. Fíjese, de los 12, solo 2 creyeron y 10 dijeron que no podían hacerlo. ¿No es cierto que a veces la mayoría gana? Según, hermano, el criterio humano, no es posible que 10 estén equivocados y 2 no. Entonces, en esta elección democrática, ¿quién ganó? ¿Quién pudo más? Recuerde que eran líderes creíbles. No importa lo que hay allá, lo que importa es el testimonio que ellos van a dar. ¿Me explico? Eso es lo que importa. ¿Por qué? Porque ellos eran creíbles. Si usted cuando da testimonio habla más de las cosas negativas, eso es lo que va a creer la gente. Con eso se va. ¿Me explico, hermano? Claro, no podemos decir cosas que no hemos visto y no han pasado en nosotros. Pero sí tenemos que ser conscientes que hay dificultades que pueden afectar el avance. Hay dificultades en las cuales nos podemos enfocar más en los obstáculos que en las posibilidades. Y eso es cierto. Nada en esta vida es fácil, ni aún cosas del Señor. Hay que creerlas, hay que tomarlas, hay que decidir caminar y avanzar. Si no caminamos, no se detiene el río. Si no avanzamos, hermano, no se abre el mar. Esas son decisiones que debemos de tomar. Bueno, sigamos a ver los textos, hermano, que aparecen ahí, porque me interesa mucho que miremos los textos. Dice, este episodio fue registrado como ejemplo para nosotros, dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas acontecieron como ¿qué? Como ejemplo, dice, y están escritas para ¿qué? ¿Por qué nos dice aquí amonestarnos? ¿Qué entiende usted por amonestación? ¿Cómo? Llamada de atención. Sí, ¿sabe? Como que les está diciendo, miren, no sean como aquellos. El asunto está como en forma negativa, pero es como una advertencia. ¿Por qué? Porque la inclinación a ser negativos y pesimistas es natural en nosotros los humanos. Dios le está mostrando a Moisés todas las cosas que puede hacer. Mete la mano y el asunto de la vara. Y de todas maneras dice, ay no, Señor, mejor envía a otro. Y dice, pero yo te estoy mandando a ti. Yo quiero que seas tú. Ay, Señor, yo no puedo hablar. Le está diciendo todo, le está cubriendo todas las áreas que dice que no puede. Y de todas maneras él dice, no, mejor envía a otro. ¿Por qué? Porque tenemos, hermano, pánico a desarrollar o a mostrar el poder del Señor a través de nuestro desarrollo de la vida. Tenemos temor de que podamos fracasar, de que las cosas no nos salgan bien. Y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines. Somos, hermano, la obra del fin. No del fin de ese pescado del mar, sino del último tiempo, pues. Hebreos 13, 17 al 19 dice, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿Con quiénes? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Luego dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Dice que Dios juró. En otras palabras, no iba a haber nada, ni nadie que cambiara ya esa decisión, porque cuando Dios dice que jura algo, ya no lo cambia nadie, hermano. Cuando el arca
¿Qué hizo Noé? Hermano, se cerró. No fue Noé el que la cerró, fue Dios. Y cuando Él la cierra es porque ya no se va a abrir. Lo que Dios abre, se abre. Y lo que Dios cierra, se cierra. Donde está mezclado el asunto de la voluntad del hombre, el hombre es vulnerable. Hoy promete sí y mañana cambia de opinión. Así somos los humanos. Pero regresemos al pasaje. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué cosa? De incredulidad. Entonces, no es asunto de que no había para ellos. Bien había. Lo que pasa es que no creyeron lo suficiente. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a cosas grandes? Muy pocos y con un amén un poco pálido. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado a cosas grandes? ¿Usted lo cree de veras? Entonces, hermano, esto es una verdad. Dios no miente. Sigamos. En Hebreos 4 del 1 al 11 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Oiga, y parece que algunos no han entrado en ese reposo. Ese reposo es la estabilidad y la expresión máxima cuando uno da frutos para la obra de Dios. Se tiene paz. Pero cuando usted no está funcionando en el Señor, usted no tiene paz. A usted lo aturden los problemas, los negocios lo azotan y la falta de algunas cosas lo agitan y se le va el sueño y se pone así como que, hermano, no tiene la bendición del Señor, no está tranquilo. Entrar en el reposo del Señor es entender bien su plan y caminar en él. ¿Cuántos están caminando en el plan del Señor? ¿Verdad que qué sabroso? ¿Cómo se siente después de que uno ha orado una su hora y se levanta de ahí? ¿Cómo se levanta uno? ¿No es esto que se levanta con dirección, con ánimo, y se encuentra el diablo por ahí? Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Tiene autoridad, tiene la bendición, tiene la confianza de que va a salir adelante. Sabe que hay un mundo de posibilidades alrededor de su vida. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. El que está en la voluntad del Señor, hermano, no anda fracasado, ni aturdido, ni confundido. Tiene paz. Le anuncian enfermedad y dice: ay, en el nombre de Jesús yo me siento libre. Y hermano, y confiesa su sanidad y se siente en victoria. Ahora, dice ahí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Quiere decir que una cosa es oír y otra cosa es creer. Y yo puedo oír un montón de cosas, pero se me pueden entrar por aquí y salir por acá o por acá. Y no se me queda para que, hermano, produzca frutos en mí. La palabra hay que retenerla, hay que conservarla, hay que creerla, hay que agregarle fe. Amén, hermanos. Note, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo que sigue. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, usted y yo somos responsables de qué hacemos con la palabra cuando la oímos, cuando la meditamos. Usted no necesita un policía que esté a la par suya y que diga: bueno,
Oíste que dice que no hay que mentir, así que aquí estoy yo para controlarte que no mintáis. ¿Le gustaría eso? No tiene sentido. Eso es como que la esposa lo ande persiguiendo todo el día a uno con el celular y va de llamarlo. ¿Con quién estás? ¿A quién estás mirando? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué son esas voces que se oyen ahí? Por Dios santo. ¿Tiene paz uno ahí? No, no ha entrado al reposo, ni ella, ni deja que otros entren al reposo también. ¿Por qué? Porque no tiene paz, no se siente seguro. Sigamos aquí. Dice el versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ellos tomaron posesión de la tierra ya ahora con Josué. Y entraron los niños, los que ellos dijeron, ellos van a ser bocado fácil para los enemigos. Dios cambió eso. El miedo que ellos tenían se murió con los que no le creyeron. Y esos niños sí entraron. Ellos poseyeron la tierra, pero tampoco entraron al reposo. Canaán no era el reposo. ¿Cuál era el reposo? Era la misma presencia del Señor. El reposo no es el lugar, hermano. ¿Me está comprendiendo? Ni aún el reposo es la abundancia de los frutos que hayan en el lugar donde estemos, sino es la misma presencia de Dios. Escasez de presencia de Dios en nuestra vida altera el orden de nuestro funcionamiento. Suficiente presencia del Señor, hay paz. Aún hasta en el hecho de morir, uno tiene paz. No se preocupen mis hijos, déjenme irme con el Señor. No está ahí, ay, hagan algo, hagan algo, hagan algo. No, tiene paz. ¿Cuántos quieren morir en paz? No lamentando, ay, yo hubiera querido comprarme mi carro, pero no pude. Ahora ya me voy de este mundo. Tan triste que me vine. No, tan contento que me vine. Tan triste que me voy. No tiene sentido. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, esta iglesia, la nuestra, está en el mismo borde de la grandeza. La evidencia de nuestro pasado muestra la definida dirección que Dios nos ha dado. Tenemos que decidir si esforzarnos hacia la grandeza o retirarnos al desierto. Como iglesia Avivamiento podemos decidir y debemos decidir: o nos aventamos, hermano, hacia la grandeza que nos espera en el cumplimiento de las promesas del Señor que nos ha dado, o nos retiramos al desierto. ¿Qué es mejor? Si todos queremos la grandeza, todos queremos buenos días, todos queremos, hermano, la bendición, todos queremos, hermano, que se cumplan todas las promesas del Señor en nuestra vida, pero oiga, no las queremos hoy. ¿Por qué? Porque hoy no estamos preparados, ¿o sí? Hoy no estamos preparados. ¿Qué haríamos si el Señor nos fulmina, hermano, con una doble porción de su presencia? Nos puede matar, porque ni nuestros corazones están preparados. ¿Usted cree que el apóstol Pablo de un solo pomón le metieron todo lo del evangelio, hermano, y ya lo tiene todo? No, le llevó 14 años. Y fue llevado hasta la misma viva presencia de Dios, y nunca nos dijo nada de lo que allá vio, porque no tenía permiso. Y aunque hubiera querido, no lo hubiéramos entendido. Si unos cuantos hermanos que han tenido algunas revelaciones y se han atrevido a decirlas, nos dejan, ese hermano confundido está. ¿Por qué? Porque no las entendemos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te ha hablado de cosas terrenales. ¿Qué tal si te hablo las de allá arriba? Si con esa se quedó a medias siendo un erudito. Ahora terminemos con esto.
Tenemos que decidir si nos esforzamos hacia la grandeza o nos retiramos al desierto de la mediocridad. Veamos, por ejemplo, las enseñanzas que tenemos para hoy. Punto número 1, hasta ahorita voy a entrar. Y ya me quiero ir, dirán un montón. No tenga pena, vamos a irnos bien rápido. Cuando yo oiga que comienzan a sonar los celulares, es seña de que debo terminar. Pero hay de aquel por quien suenen los celulares. Para motivarnos, definitivamente hay que ver qué es lo que nos tiene preparado el Señor. ¿Están aquí, hermanos? Que nos den las arras, las primicias, que nos den algo que nos estimule. Y Dios es fiel. Porque, hermano, ¿cuál es el primer fruto que tenemos cuando venimos a Cristo? ¿No es cierto como que nos quitan un gran peso del pecado y se siente uno livianito? Si están aquí, hermano. ¿Usted se acuerda cuando aceptó a Cristo? ¿No es cierto que se sintió esa noche livianito? Hasta sintió por primera vez en su vida paz, gozo, feliz, porque algo nuevo había entrado a su corazón. Y no es cierto que le dieron ganas de correr y de ir a la iglesia y postrarse y decir: gracias, Señor, porque esta vida que ahora tengo no la había conocido jamás. Parece que no muchos sintieron lo mismo que sentimos otros, ¿verdad? Yo creo que el frío nos tiene así un poco opacados, hermano. Ojalá que la palabra siempre llegue al corazón y lo haga meditar, aunque lo enoje, pero que lo haga reflexionar. Amén. ¿Qué hicieron ellos? Había que ir a explorar lo que Dios había prometido. Fíjese que le voy a explicar cómo está la cosa. En Números capítulo 13 dice que fue Dios. Mire, versículo 1, ¿lo tiene todavía? ¿O ya cerró la Biblia? ¿Ya se va? Números capítulo 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, comenzó el agua, así que, hermanos, no nos vamos a ir rápido. Envía para que vayan a conocer la tierra. Versículo 17 dice, ¿cómo dice? Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no. Y esforzaos, dice, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Las primeras uvas en ese tiempo en Canaán se dan en el mes de agosto. Y ellos fueron 40 días. Y la última parte de la expedición que fueron fue cuando cortaron un racimo de uvas grande, hermanos, y ese fue el que llevaron. Pero ese no fue de las primeras, sino que fue de la segunda, que se da en septiembre, y la última se da en octubre. Son 3 maneras de levantar la cosecha. Ellos recibieron de la segunda. Buenas las uvas. No son pequeñitas, sino que son grandes. Las que ellos conocían en Egipto eran chiquitas y eran ácidas, pero estas de acá eran dulces, porque dice que es una tierra que fluye leche y miel, y ellos lo comprobaron que es cierto. Ellos recorrieron la tierra y se dieron cuenta de las instrucciones que recibieron de Moisés. Había que reconocerla, había que tener un reporte bien claro, firme, de cómo realmente son las cosas que Dios nos da. ¿Quiénes son estas personas que a nosotros nos deben de mostrar los frutos del cielo?
son líderes. Igual que estos que fueron enviados, hermanos, delante de nosotros fueron enviados hombres de Dios, mujeres del Señor, que luego nos hablaron de que el evangelio de Jesucristo es vida y es poder, y que cambia y que trae buenos frutos a nosotros también. ¿No es cierto que por el testimonio de ellos nosotros creímos? ¿Qué cree que son los evangelios? Los evangelios son los testimonios. ¿Está aquí, hermano? Las obras de Jesucristo son testimonios. Así se colectaron, hermano. Son puros testimonios. Y Juan dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo que hemos visto testificamos. Y nosotros vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad. Usted no puede dar testimonio de alguien que no le ha cambiado y que no está haciendo nada por usted. Y míreme mal si quiere, pero no puede hablar de lo que no está viviendo. Ahora, si usted está siendo bendecido por el Señor, sería un ingrato que callara. ¿Por qué? Porque lo que a usted le ha dado el Señor es para que muchos se den cuenta cómo Dios lo ha cambiado, cómo Dios lo ha bendecido. Esos son los frutos. Usted ya fue llevado a esa bendición para que dé testimonio. Por eso no se puede quedar callado, ni puede aparentar vivir como los del mundo, porque usted ya no es del mundo. Lo natural es que el mundo lo rechace. Si no lo rechaza el mundo es porque usted es muy cuate de él. Porque a veces decimos, ¿por qué a veces los policías no agarran a los ladrones? Porque son amigos. Es sencillo. Tenemos todavía tenemos mucho tiempo. La función del liderato es explorar la visión de mañana y obtener una palabra para dirección de Dios hoy. Dice, envía tus hombres que reconozcan la tierra. Sin profecía el pueblo perece. La palabra profética que tenemos es firme, dice el apóstol Pedro, y es confiable. Y el fundamento en el cual se estableció la iglesia fue en el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes son? Son testigos. Apóstol, ¿qué quiere decir? Enviado. Un enviado. Entonces el trabajo apostólico que tenemos que hacer es precisamente ese, hermanos. Mostrar la dirección de Dios para hoy. Usted y yo debemos de estar, hermanos, informados de lo que dice la palabra para este tiempo. ¿Cuántos están informados de que ya viene el ébola? A ver, levánteme la mano. Ya viene el ébola. Y que está matando a mucha gente, sí. Y que es una enfermedad que da miedo, es cierto. Hay mucha gente que está temblando en las naciones por esa enfermedad. Plagas o pestes que se hablaron, que se habla que vendrán en los últimos tiempos, pero a veces estamos más informados en los peligros que en las soluciones. Dice la palabra del Señor, ni plaga tocará tu morada. Ay, sí, el Salmo 91, por favor, pónganmelo. Y abrir todas las Biblias que tenemos en la casa. Tenemos tapizado de Biblias, unas llenas de polvo, que de todas maneras no tenemos textos. Lo que tenemos es un montón de cuadros de todos nuestros antepasados y la graduación del niño. Está bien, no hay problema, es la familia. Pero ¿y la palabra de Dios? Dice que había que ponerla en los frontales, había que ponerla aquí, allá, amarrárselas en la muñeca y ponérselas en la frente y recordárselas en la mañana y cuando salga uno en el camino, en toda hora. La palabra. Si tenemos más conocimiento de la palabra, tenemos menos problemas con las malas noticias. ¿Por qué? Porque la palabra nos transmite confianza, nos da seguridad, nos asegura nuestro lugar en el Señor, hermanos. Pero sigamos entonces.
Eligieron líderes representativos para ver la grandeza que Dios había prometido. La función del liderato es explorar la visión de mañana y obtener una palabra para la dirección de hoy. Los líderes del Señor deben ser positivos y creer en que Dios cumple sus promesas. Todo predicador en un grupo de conquista motiva, no maltrata a la gente, ni da mal testimonio del Señor en su vida. Al contrario, muestra que está agradecido con Dios y que para él es un privilegio llegar temprano. Amén, hermanos. Así debe, y con amor muestra las bondades del Señor. Sigamos. Debemos explorar a fondo las promesas divinas de la grandeza. Versículos 17 al 25 eran los que le leía. Miren cómo es la tierra, si es fértil, si es estéril. Miren cómo son los montes, si se puede sembrar, no se puede sembrar. Miren cómo son las ciudades, si son champas o son construcciones sólidas. Miren cómo es la gente que vive ahí, si son grandes, pequeños, cómo son. Ellos tenían que ver todos los detalles. Para eso, hermano, hay que inquirir. Para eso, gracias, hermana. Para eso hay que tener devoción. Ellos examinaron todos los aspectos de lo que Dios había prometido. Se tomaron suficiente tiempo, 40 días, vieron la realidad de una tierra llena de promesas. Dice, de forma similar esta iglesia ha tenido años para considerar todo lo que Dios puede hacer. Hermano, ¿cuántos años tenemos nosotros de ser iglesia acá? 32 años. Y hay aquí testigos desde el principio de esta iglesia. Está el hermano Eduardo, está el hermano Edwin Reyes, está, ¿quién otro? Vinicio también, que hace muchos años es parte de la iglesia. Y hay varios hermanos, hermano José, que ya regresó a su casa. Lo prestamos unos tiempos para la zona 7 y nos lo enviaron delgado. Así nos lo enviamos nosotros. Pero lo bueno es que vino vivo. Hermano Luisito y otros hermanos que ya se nos adelantaron. Testigos fieles, hermano, de que lo que Dios inició aquí es de Él. Y hemos visto su obra, hermano, durante muchos años. Hay quienes aquí ya criaron sus hijos. Y los hijos ahora se van a casar. O sea, plantaron a sus hijos en el lugar donde el Señor los tiene. Y los han convertido en plantío de Jehová. Sembrados en la casa de Dios. Para que produzcan mucho fruto. No de sembrar aquí un ratito, sembrar por allá y sembrar por allá. ¿Quién sabe dónde va a dar fruto? No. Lugar. Eso da estabilidad. Eso no permite que uno se mueva. ¿Por qué? Porque está claro dónde está. Y es creíble lo que el Señor ha hecho. Ahora, note. Dice que cuando ellos regresaron y vieron, hermano, hemos visto su fidelidad pasada y debemos de creer en su provisión futura. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto no se compara con lo que vamos a ver. ¿Sabe cómo estamos nosotros? Estamos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos están esperando ese día? ¿Sabe cuánta gente hubiera querido que esto se deshiciera? ¿De qué ratos? Y el enemigo ha metido golpes bajos por aquí, por allá, y ha querido tumbarlos. Pero mire, el Señor lo ha reprendido y nos ha dado victoria, hermano. Y si nos tiene vivos hasta acá, es porque todavía hay mucho chance. Mucho que hacer. Los dirigentes deben traer evidencia de futura grandeza. Versículos 22 y 23. ¿Qué dice, hermano? Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Ahimán, Sisai y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2, dice, en un palo. Y de las granadas y de los higos, hermano, y trajeron el fruto y lo mostraron. Dijeron, miren, es cierto.
¿No es cierto que es bien cómodo saber que ya está todo hecho? Que solo es ir a recoger. Aquellos volvieron trayendo evidencia tangible de que las promesas del Señor eran ricas como Él había dicho. Los líderes, hermanos, aquí en esta iglesia han explorado cuidadosamente la provisión que Dios ha hecho para nuestro futuro. Sí, estamos en un lugar seguro. Cuando hablo de lugar, no hablo tanto solo de templo. Hablo, hermano, de estado de vida. Podemos estar confiados en que el Señor nos ha dado un ministerio estable. Sigamos, hermano, ya voy a terminar, hermanos. Debemos alcanzar la grandeza. Cada uno de los 2 espías hebreos volvió con el mensaje que la tierra era tan buena como Dios había dicho. Pero mire, llama la atención esto, le decía. En Números Dios los mandó, pero en Deuteronomio Moisés hace un recuento de la ley y les recuerda quién fue el que pidió que fueran a ver la tierra, porque ellos, hermanos, le sugirieron a Moisés que fueran a ver lo que Dios les había prometido. Como quien dice, denle un dulcito a la niña que tengo yo. ¿Alguien tiene un dulcito para que ya nos vamos a ir, hermano? Yo sé que los niños necesitan atención. ¿Me regalan otros 10 minutos, hermano? Va, 5 pues. Ellos le sugirieron a Moisés que enviara príncipes creíbles a reconocer la tierra. Y estos vienen, pero llama la atención. Lo primero que hacen es mostrar que de veras es cierto. Pero después de que dijeron que era buena la tierra, comenzaron a hablar cosas negativas. Entonces, lo negativo se hizo más grande que lo bueno. A tal punto que dijeron, es cierto, pero no podemos. La típica respuesta que tenemos nosotros cuando no aprovechamos las oportunidades. A veces pensamos, no, eso no es para mí, hermano, que el Señor me use a mí, hermano. Ay, Dios. Nosotros no somos destacados en nada. Somos destacados pero en ignorancia, hermano. Somos pobres. Y parece que a los que llama el Señor tienen que ser ricos. ¿Quién dice eso? Hay tanta gente que el Señor ha sacado de la basura, hermano, y los ha sentado en lugares celestiales. ¿Por qué? Porque así le plació a Él, o así quiso Él. Hermano, usted no está por bueno acá. Dios quiso alcanzarlo por su misericordia. Ahora, que usted no quiera todo lo que Él tiene preparado para su vida, eso no es asunto del Señor. Eso ya es decisión suya. ¿Usted cree que le hacemos un favor al Señor al venir a cantar? Alabaré, 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 alabaré al Señor. ¿Usted cree que le hacemos un favor a Él? Cuando nosotros cantamos al Señor, nos están ministrando su presencia. ¿Por qué? Porque nos despojamos de las cargas de este mundo y nos llenamos de su favor. Sí, somos a nosotros es que nos conviene adorarle, servirle. ¿Sabe por qué? Porque eso nos da ganas de vivir. Y mientras uno canta, es sanado, es liberado y comienza la provisión del Señor a moverse para nuestro favor. Ahora, era verdad que había bendición por delante de ellos si cruzaban el otro lado y la tomaban, pero en ese punto surgió la diferencia de opinión, porque dijeron, está difícil, no se puede, son muy grandes, nosotros parecemos langostas a la par de ellos. Ya exageraron, ahí sí exageraron. Y cuando uno quiere hacer, hermano, quiere excusarse, es decir, no quiere ser responsable, exagera las cosas.
Por ejemplo, le tocaba cantar. Ay, hermano, tengo un soco de hace como 3 días. Entonces exagera. ¿Por qué? Pues no le van a creer. Entonces hay quienes ya no se les cree. ¿Por qué? Porque exageran. ¿Aló? ¿Cómo está? Le hablan en lenguas a uno. Hermano, ¿qué entiende uno así? Usted cuando le conviene se apunta y llega más rápido. Pero cuando no le conviene o cuando no tiene ganas de algo, usted mira cómo se echa para atrás. Cuando le llegan a pagar, está tu papá, ay, él sale. Y sale toda la familia porque le llegan a pagar, pero le llegan a cobrar, no está. Dice mi papá que no está. Está ocupado. ¿Qué? ¿No es cierto que así somos nosotros? Cuando nos conviene, somos los primeros. Cuando no nos conviene, nos atrasamos, nos escondemos. Para muchos el peligro sobrepasa la bendición de la grandeza. ¿Cómo es esto? Para muchos el peligro sobrepasa la bendición de la grandeza. Quiere decir que es más grande el peligro que la grandeza de la que Dios me va a dar. Ah, pues son muchos los riesgos. Versículo 28, ¿qué dijeron? ¿Qué dice el versículo 28, hermanos? Ya nos vamos porque sí es tarde. Nos faltan 10 minutos. ¿Qué dice el 28? Mas el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte. ¿Y las ciudades cómo son? Muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los descendientes de Anac. Ellos llamaron hijos, pero es Anac ya hace ratos, hermano. Hace ratos que era Anac. Ya estos eran como los nietos. ¿Me entiende? Ah, pero como traían el nombre, hermano, si para exagerar estos. Y eso sí molesta al Señor. Cuando somos exagerados. Que la bendición tiene un costo, sí. Que hay que poner algo en sacrificio, sí. Pero no que es imposible alcanzarlo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice que al que cree, todo le es posible, hermano. Todo. Y si dice todo, es todo. Amalek habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, dice en el monte. Y el Cananeo junto al mar. Y a la ribera del Jordán. Y hermano, y comenzaron lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo. La tierra está bien ocupada de gente grandota, ciudades muy grandotas y las ciudades, las casas muy grandes. No, no podemos pasar. En otra, no podemos, no podemos. Está bonito, está chulo, pero no podemos. Entre más grito, más gritan los niños, ¿verdad? Volvieron con un mal informe sobre personas y la situación. Vieron lo imposible, contaron lo imposible. El primer informe es siempre, vimos ahí gigantes. Vimos ahí gigantes. Con tal vez uno o dos se asustaron porque, hermanos, pensaron que todos iban a ser así. ¿No cree usted que eso es triste? Hermano, ¿no es cierto que nosotros mismos nos damos tristeza cuando no podemos vencer un obstáculo? Uno mismo se da tristeza de saber, de sentirse impotente ante alguna situación difícil que se encuentra en la vida. Tiempos de que tiene la promesa. Han pasado años y años y años y no se cumplen. Y todo, mañana, quizá mañana, otro día. El otro año, este ya va a terminar. El otro año, el otro año.
Hermano, en enero sí. Pasa enero, febrero, porque es que enero está uno comenzando a calentar. Que si enero es frío. Está bien. Ay, febrero, no, porque hermano, febrero es muy loco. Febrero es muy cambiante, no. Mejor marzo. Ah, pero en marzo viene la Semana Santa. No, abril. Pero es que en abril comienza a llover a veces. En mayo. Y hermano, y no se puede, y no se puede. ¿Y cuántas oportunidades se pierden cada día? No digamos cada año. ¿Sabe qué le dijo el apóstol que escribe a los hebreos? Algunos de ellos. Ustedes debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de que se les trate como niños. Y Pablo les dijo a los de Corinto así: ¿cuántas veces he querido traerles a ustedes comida sólida, buena palabra? Pero no eran capaces, ni tampoco lo son ahora. Ustedes son niños todavía. Ellos se creían ya muy buenos porque pertenecían al grupo del hermano tal, al grupo de Pedro, al grupo del otro, ¿cómo se llama? De Apolos o de Pablo, de otro de Cristo, diferentes grupos. No habían crecido. Que no nos pase lo mismo, que ya pasó el tiempo y no hemos crecido. Es tiempo de producir frutos, hermano. Es tiempo de producir frutos, frutos que den gloria a Dios y que por supuesto dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero qué sabroso. Nadie que trabaja en el campo se priva de los frutos que produce el campo que trabaja, porque el obrero es digno de su salario. Y los que, hermanos, están en el altar, es bueno que coman del altar. Y en el altar del Señor hay toda clase de bienes. No por eso dice la Biblia: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Jamás debería faltar provisión en la casa del Señor, porque había ofrendas de cebada, ofrenda de frutos, ofrenda de primeras cosechas, ofrenda de cosechas de la segunda lluvia tardía, ofrenda de animales, ofrendas de paz. Los panes se cambiaban cada 8 días. Total, siempre había alimento en la casa del Señor. Póngase de pie porque ya no, la otra semana voy a continuar con lo otro. Póngase de pie. Tenemos una gran oportunidad esta semana que se nos permite estar en la presencia del Señor. Hermano, Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido bueno con nosotros. Como iglesia, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Ha extendido su mano de misericordia. Nos ha bendecido durante todos estos años. Pero creo que el Señor quiere llevarnos a un nivel diferente. 10 dijeron no. Entre tanta cosa negativa se puso de pie en el versículo 29 Caleb y dijo: cállense, Jehová está con nosotros, Él nos la va a dar, nosotros los vamos a comer como pan. Si Él va con nosotros no hay problema, pero vamos, subamos, alcancemos. Cierre sus ojos. El oficio de iglesia hoy en día no es para entretenernos, es para que pongamos por obra la palabra, es para que comencemos a producir los frutos que demanda el reino, hermano. ¿Quiere levantarle sus manos al Señor y decirle: Señor, yo necesito
Yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Cantémoslo otra vez, hermanos. Espíritu Santo, Dígalo, yo te necesito. yo te necesito. Manda tu fuego Manda tu fuego a mi corazón. a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Hermanos, quisiera esta noche, yo no sé si hay alguien que desea tomar una decisión importante con el Señor, quisiéramos orar con usted. Quizá Dios lo trajo con ese propósito hoy. Tal vez trae en su corazón la necesidad de acercarse más al Señor. Si ese es el deseo de su corazón y quiere que oremos por usted, levante su mano ahí donde está para que sepamos y podamos orar por usted, para que el Señor comience a obrar en su vida de la manera como Él quiere hacerlo.